Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a nuestra transmisión de los sábados, que ya la tenemos por costumbre. Lastimosamente los últimos no hemos estado por acá, el último principalmente. Así es que por motivos de fuerza mayor no pudimos estar acá con ustedes. Pero ya estamos listos para llevarles el programa de hoy, sábado, cuando estamos a primero, estrenando mes, ¿verdad? 1 de junio. Así que les enviamos un abrazo muy cordial para todos ustedes que nos escuchan y que nos ven en diferentes partes del mundo. Para todos en todas partes un abrazo muy cordial y un saludo. No sé, de repente quizás el audio sale un poquito con delay, con lactancia. Pero bueno, ya estamos en el aire y no podemos resolver el asunto sino hasta el próximo programa. A veces sucede cuando la red está un poquito cargada o los aparatos, básicamente, cuando la computadora está haciendo demasiada fuerza. Bueno, pero no importa, el día de hoy estamos con ustedes para llevarles un estudio más del Apocalipsis a través de Ángel Mensajero TV. Y pues hoy vamos a estudiar como una segunda parte de lo que es ¿cómo se llama? El sexto sello del Apocalipsis, que está interesante. Ustedes van a poder notarlo cuando entremos ya en materia. Pero antes queremos enviar saludos a todas las personas que ya
ya están conectadas con nosotros, acá ya están en línea. Les pedimos y les invitamos también que compartan nuestra transmisión ahí con sus contactos, ya sea de básicamente Facebook, ¿verdad? Vamos a agradecer muchísimo, ¿verdad? Que ustedes nos ayuden a compartir este canal entre sus contactos. No tanto por que me pueden hacer algún favor, sino que realmente es para que las personas puedan conocer más de la palabra de Dios, especialmente de la profecía bíblica. Y por supuesto, si usted colabora con estos espacios, tenga por seguro que Dios va a bendecirle, Dios va a tomarle en cuenta como uno de sus colaboradores en su obra, porque realmente eso es lo que somos aquí en la tierra, colaboradores del reino de los cielos. Y nosotros queremos llevar esta palabra, queremos llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible, porque al final esto va a ser lo más importante, estar haciendo o trabajando en la obra del Señor. Bueno, ojalá que no se nos vaya, porque hemos tenido algún tipo de problema al inicio de nuestra transmisión. Las redes normalmente los sábados se ponen bastante congestionadas y pues a veces trata de cortarse, ¿verdad? Pero ojalá que podamos llegar hasta el final con el estudio. Hoy vamos a estar hablando lo que es el estudio del sexto sello, en la segunda parte del sexto sello, el estudio del sexto sello. Así que les pedimos que se queden con nosotros hasta el final. Antes de eso vamos a hacer una pequeña oración pidiendo la ayuda de Dios para que nosotros podamos entender y podamos comprender el sexto sello, que para algunas personas es un tanto difícil y por supuesto que lo es en cierta forma cuando no entendemos las claves de interpretación profética, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy un poquito para poder entenderlo. De ahí depende muchísimo la comprensión tanto de las iglesias, de los sellos, como también las trompetas y así el resto del Apocalipsis, que está lleno de símbolos, de algunos términos que nos mandan directamente a estudiar lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí con esto nosotros también podemos saber y podemos decir que el Nuevo Testamento o el Apocalipsis sería un tanto difícil si nosotros no tomamos en cuenta lo que nos dice el Viejo Testamento. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar este programa pidiéndole a Dios que nos ayude a entender este estudio de este día. Querido Dios, en esta hora que vamos a estudiar su palabra, le pedimos humildemente que nos ilumine, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder hablar de su palabra, y que nuestros amigos que nos ven a esta hora y aquellos que lo verán después a través de YouTube o a través de Facebook, también ellos puedan entender. Esta es la segunda, Señor, estudio de este tema del sello. Queremos que usted nos ilumine y nos haga entender la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a poner allá al fondo en la televisión y luego vamos a ponerlo aquí ya en pantalla completa el texto que nos ocupa el día de hoy, que es Apocalipsis 6, ¿verdad? En Apocalipsis 6, está interesante, nos habla de un sello, el cual vamos a leer en este preciso momento. Permítame ponérselo aquí, ahí lo tenemos. Dice Apocalipsis 6, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando
es sacudida por un fuerte viento. Yo puse aquí, esto no aparece en la Biblia, esta oración, esta frase, espacio de tiempo profético. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al capítulo o al versículo 14, o sea, el siguiente, después del último que leímos, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo hombre y toda isla se removió de su lugar. O sea, este es los versículos donde hay conmoción y destrucción en lo que es el sexto sello. Y dice, y toda isla se removió de su lugar. Increíble. ¿Usted se imagina las islas moviéndose de un lugar a otro? Eso tiene que ser por algo extraordinario que jamás nosotros hemos visto, hemos apreciado. Y dice que los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira, o sea, de la ira del Cordero, ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es la pregunta que nosotros vamos a responder el día de hoy, y la misma Biblia nos da la respuesta. Gracias a Dios que podemos hacer uso de ella, porque curiosamente, y bueno, creemos que Dios hace las cosas, no todas las cosas salen por casualidad, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro, vamos a buscar ya acá en nuestra Biblia, en nuestra tablet, Apocalipsis, capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que después de estos versículos, estamos hablando de los últimos versículos del capítulo 6, después de esos versículos aparece el capítulo 7. Todos sabemos que los sellos son 7 sellos, valga la redundancia, pero curiosamente el siguiente capítulo, donde debiese de hablar del séptimo sello, empieza hablando de un grupo especial que se llaman los 144,000. Recordemos que el último versículo del capítulo 6 termina con una pregunta y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿De qué viene hablando este versículo? Bueno, todos estos versículos vienen hablando de la venida de Cristo. Es interesante, o sea, que los únicos que van a estar en pie para cuando Cristo venga, cuando estemos viendo todos estos acontecimientos, van a ser los 144,000. Y la pregunta es, ¿quiénes son los 144,000? Bueno, el día de hoy estaremos hablando un poco de esto y dando la respuesta a estos asuntos. Como decíamos en Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como negro. El sol se puso como negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, y cuando es sacudida por un fuerte viento. Nos habla de un gran terremoto. ¿Saben, mis queridos? La profecía bíblica, en su mayoría, las profecías tienen más de un cumplimiento. Y en Mateo 24 el Señor Jesús nos está hablando casualmente de 2 eventos que Él los mezcló paralelamente, como fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y también su venida, su segunda venida. Pero aquí nos habla de un gran terremoto. Los acontecimientos del sexto sello revelan
la destrucción del mundo físico, el profeta Joel ya había hablado sobre este acontecimiento en el Antiguo Testamento. Ya había usado la figura de un terremoto para describir los cataclismos de la naturaleza en el día del Señor, o en el día en que Cristo está viniendo por segunda vez a esta tierra. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Joel 2, el Joel 2 y el versículo 10 dice: delante de él tiembla la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. De igual forma, nosotros encontramos esta misma idea en el libro de Isaías, en el capítulo 13 y versículos 9 y 10, que dicen de la siguiente manera: he aquí el día del Señor viene, terrible. ¿Y quién dice que no? Por supuesto que sí va a ser terrible, especialmente para aquellos que no estén preparados. Dice: viene el día del Señor terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra, dice, en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Increíble esta descripción que estamos viendo aquí en Isaías. Isaías va a continuar diciendo en su relato, dice en el versículo 10, por lo cual dice: las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su luz. Es impresionante lo que nosotros estamos viendo acá. Es una descripción básicamente de lo que nos dice, de lo que nos está diciendo Apocalipsis. Y continúa diciendo, permítame, en Amós 8:9 también nos habla de este acontecimiento. Amós 8:9 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea, la profecía nos dice que después del terremoto le seguiría el oscurecimiento. Esta palabra se me hace difícil a veces decirla. Del sol, dice, y como este último acontecimiento puede ser ubicado, nosotros lo hemos ubicado en la historia en el año de 1780 después de Cristo. El sol, según la historia, los escritos de los historiadores, dice que el sol se puso como negro. Este terremoto ha sido también identificado como el terremoto de Lisboa, y de eso hemos platicado, hablamos en el estudio anterior, en la primera parte del estudio del sexto sello. Es interesante que dice que la historia nos dice que el 1 de noviembre, escuche bien, el 1 de noviembre de 1755 hubo una de las grandes, de las más sacudidas sísmicas, más severas que jamás se haya registrado hasta este momento. Usted dice, ¿pero cómo? Y el terremoto de Haití, y el terremoto en Chile hace muy poco, la semana pasada hubo otro terremoto allá en Sudamérica de 8 puntos y algo de grados. Pero yo les aseguro que este terremoto de Lisboa acaecido en 1755 no se compara. Y anteriormente mencionábamos de que desde ese momento, cuando sucedió este terremoto, los estudios de los científicos abundaron mucho más por descubrir qué ocasionaba este tipo de fenómenos. Desde entonces la ciencia, la tecnología se enfocó a estudiar este tipo de eventos, ¿verdad? Porque fue algo impresionante. El efecto del terremoto incluso se sintió no solo en el norte de África, ¿verdad?, sino que llegó hasta las Antillas. La identificación del gran terremoto de Lisboa sugiere que en 1755 es una fecha inicial y apropiada para el sexto sello.
el sol se puso como negro, dice. El oscurecimiento del sol se menciona en la profecía en el Antiguo Testamento en relación con las catástrofes que precederán o preceden el día del Señor. Jesús destacó especialmente este fenómeno en su profecía del fin del mundo y lo señaló como oiga bien, una de las señales por las cuales sus seguidores podrían saber que su venida estaba cerca. Nosotros podemos ver este acontecimiento o esta mención del Señor Jesús en Mateo 24:33. Ahí nosotros podemos ver en Mateo 24:33, el cual vamos a tratar de leerlo en este preciso momento. Permítame, vamos a corregir aquí unos errores de señal, ya que nosotros estamos acá con una cámara, una webcam, y a veces se nos oscurece, se nos empaña el video. Pero bueno, vamos a seguir. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, ahí habló el Señor Jesús en el versículo 29, dice, e inmediatamente, refiriéndose a esta misma profecía del sexto sello, e inmediatamente, decía el Señor Jesús, después de la tribulación de aquellos días. Este término, esta palabra tribulación, va a ser muy importante para identificar en qué época fue que se desarrollaron, pasó este evento que mencionaba Apocalipsis 6 y el versículo 13. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Recuerdan? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así también vosotros, decía el Señor Jesús, Mateo 24:33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el tiempo está cerca, a las puertas. Y saben, nosotros pudiésemos decir, bueno, ¿y por qué no pone allí el Señor cuando dijo, y si también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que el tiempo llegó? Dice, está cerca, o sea, no era la venida inminente del Señor Jesús cuando sucederían estas cosas. Pero saben, en Apocalipsis también, lo vamos a descubrir más adelante, nos habla que estos mismos eventos habrán de suceder justo antes, por decirlo, horas, días antes de la venida, de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta profecía de Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, como más adelante nosotros lo vamos a ver. Un cumplimiento espectacular y literal de la escena que aquí descrita se vio en parte oriental justamente del estado de New York, en el sur de Nueva Inglaterra, también acá en Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780. Un estudio cuidadoso de las crónicas de los diarios de esa época revela que se produjo una oscuridad inusitada en la parte oriental de Estados Unidos, en el estado de New York y el suroeste de Nueva Inglaterra, alrededor de las 10 de la mañana de ese día, y durante el día se trasladó hacia el este, cruzando la parte sur y central de la Nueva Inglaterra, y penetró incluso a alguna distancia hasta el mar. O sea, en cada localidad se informó que la oscuridad duró varias horas. Eso fue impresionante. Este fenómeno también ocurrió en el tiempo predicho. En aquellos días después, decía la profecía, de aquella tribulación, de esto nos habla Marcos 13:24, que también repite esta profecía, dice, y también Mateo 24:29 es donde nos habla de esta profecía. Fue observado
en una región donde estaba por aparecer un notable reavivamiento del interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis, y fue reconocido por los estudiantes de esas profecías como el cumplimiento de este pasaje. Pero usted me puede preguntar, bueno, ¿y por qué solamente se vio esos fenómenos acá en Estados Unidos? Saben, en Salmos, no sé si podamos encontrarlo en este momento, se me viene a la mente un verso en Salmos, déjeme verificar si no estoy equivocado, porque esto se me vino aquí en este preciso momento. No sé si está en el 25:14, donde dice efectivamente, la comunión íntima de Jehová es con los que temen, y a ellos hará conocer su pacto. Saben, y como todos conocemos que este país fue fundado por inmigrantes europeos procedentes de muchos países, valga la redundancia, de Europa, debido a la gran persecución que se realizó en la Edad Media por la iglesia popular, por decirlo así, la iglesia católica, en la gran persecución de los 2260 años. Estos fueron parte de los tantos inmigrantes que vinieron a Estados Unidos porque fueron perseguidos simplemente porque ellos no creían como el resto de sus hermanos. Estos tenían revelaciones e interpretaciones de la Biblia, especialmente proféticas, y de algún proceder también incluso de la misma iglesia de ese tiempo, ¿no? Muchos de ellos estaban en desacuerdo en adorar imágenes, en dar o adorar a la Virgen María, por ejemplo, con algunos mandamientos, como dice la Biblia, de hombre que se crearon, incluso con la adoración al Papa, estaban en desacuerdo. Fue cuando se dio lo que fue la Reforma Protestante. ¿Por qué surgió la Reforma Protestante? Pues justamente por eso, porque muchos de los cristianos no estaban de acuerdo lo que enseñaba la iglesia, y decidieron muchos apartarse definitivamente y buscar otro lugar en el mundo donde pudiesen gozar de libertad civil, libertad religiosa. Y ese lugar idóneo, el lugar perfecto, era Estados Unidos, una tierra virgen donde apenas pues existían lo que eran las tribus nativas acá del norte en Estados Unidos. Fue así como llegaron para esta época, ¿no? Por supuesto, por consecuencia de la gran persecución que se llevaba en Europa. Y fue así como estas gentes miraron estas señales e interpretaron que realmente se estaba cumpliendo una profecía, porque la palabra de Dios decía inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Cuál tribulación? Por supuesto, la palabra de Dios se está refiriendo a la tribulación de los 1260 años, iniciándose en el 538 y finalizando en 1798, cuando el poder perseguidor, la iglesia, recibió un tremendo golpe, que la palabra de Dios lo dice como la herida mortal que se le fue dada. O sea, aquí traemos a colación lo que pasó en ese año de 1798, cuando el Papa fue llevado cautivo y murió en cautividad. La historia lo relata como el imperio francés, uno de sus comandantes generales, decidió ir a apresar al Papa y quitarle el poder, por lo menos político, porque como ustedes saben, por 1260 años la iglesia católica, el papado, gobernó por ese lapso prolongado de tiempo en el mundo entero. Tenía el poder absoluto, el poder político y el poder eclesiástico. Y el poder papal sometía incluso a los mismos reyes. Y de hecho, cuando nosotros nos acordamos y revisamos la historia de nuestro continente,
también nosotros fuimos de una u otra forma tocados por este poder. También fueron perseguidos las tribus nativas. Podemos hablarles en Colombia, estamos hablando de Perú, creo que también en Bolivia, al igual que en México. Y de hecho, cuando usted se va a las fiestas de independencia y usted se pregunta, ¿pero de qué nosotros nos independizamos? Mayormente los países latinoamericanos se independizaron de lo que fue la monarquía española. Y recordamos que los reyes estaban bajo el dominio de lo que fue la Iglesia Católica. Y de allí que nosotros, muchos de los países fueron colonizados, fueron conquistados. En el caso de mi país, Honduras, 1821 fue colonizado. Llegó Cristóbal Colón, anduvo por ahí, se fue por todo Centroamérica. Incluso llegó hasta acá a Estados Unidos, pero no entró. Ya habían llegado acá muchos de los colonizadores. Y tiene lógica cuando nosotros vemos hoy en día cómo adoramos, qué es lo que hacemos. Si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que simplemente estamos siguiendo lo que los colonizadores nos dejaron acá. Su historia, sus dogmas, su religión es la que mayormente predomina en Latinoamérica. No así, por ejemplo, Estados Unidos, que fueron... esta área de acá fue mayormente conquistada o llegaron a habitar personas que tenían una creencia un poquito más abierta y a lo que le llamamos el cristianismo protestante, ¿verdad? De esa forma es que se desarrollaron muchos de los eventos. Y volviendo al estudio que nosotros estamos desarrollando, este cumplimiento de la caída de las estrellas, del oscurecimiento del sol y de la luna, se realizó, como la profecía lo decía, después de la gran tribulación, después de los 1260 años que terminaron en 1798. Por eso la historia registra que en 1780 se llevó lo que fue el oscuro día cuando el sol no dio su luz. Seguidamente, un poquito antes, se dio lo que fue el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa en 1755. Tremendo terremoto que marcó la historia básicamente, ¿verdad? Así es que el séptimo sello, dice la palabra de Dios, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El día de hoy nosotros vamos a concentrarnos en la parte última del sexto sello. La sexta trompeta nosotros la queremos estudiar en el próximo programa porque nos está hablando de acontecimientos que se realizarán justamente cuando Cristo ya está acá en la tierra, ¿no? Darán muchos acontecimientos impresionantes que vale la pena que nosotros lo analicemos. Pero nosotros queremos hablar del capítulo 6 en este preciso momento. A continuación, después de lo que hemos dicho, queremos hablar un poquito del capítulo 7, donde contesta básicamente la pregunta que nos deja el sexto sello. ¿Qué dijo el sexto sello? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es impresionante, y es por eso que nosotros también colocamos los acontecimientos del oscurecimiento del sol, de la luna y la caída de las estrellas como después de 1798, después de la persecución. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 14 del sexto sello, del capítulo 6 de Apocalipsis, nos dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces significa que y por eso yo puse acá, déjenme volver a ponerles este versículo. Como ustedes pueden ver, dice,
y versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte terremoto. Y yo puse ahí espacio de tiempo profético. Claro que sí, porque después que sucedieron estos eventos, en los 1700, viene, según la profecía bíblica, en el versículo 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió. Ese evento nosotros no lo hemos visto. Por lógica, entonces, significa que entre el versículo 13 y el versículo 14 hay un espacio de tiempo profético que nosotros debemos conocerlo y saber. Y entonces, ¿cuál es el tiempo profético entre el versículo 13 y el 14, siendo que el 14 todavía no se ha cumplido? Queremos decirle también, y como habíamos manifestado anteriormente, que esta profecía del terremoto, del oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas se va a cumplir nuevamente antes, poquito antes, ahora sí, de la venida de Cristo Jesús. Estábamos hablando de horas o de días. Van a volver a ocurrir estos acontecimientos, pero que también tenían que cumplirse después de la persecución que iba a realizar lo que era la bestia, el cuerno pequeño del cual nos habla el Apocalipsis. Más adelante estaremos, de hecho, en nuestro próximo estudio, después del el estudio del séptimo sello, va a ser el poder del cuerno pequeño, porque tiene que ver con este espacio de tiempo profético que aparece aquí entre el versículo 13 y 14 de Apocalipsis. Entonces, del capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, el resto del tiempo que nos queda, vamos a explicar este punto muy importante, y quiero que usted ponga mucha atención y se concentre, porque de esto usted va a aprender muchísimo, y sobre todo vamos a ubicarnos en los tiempos proféticos que Dios quiere que identifiquemos, y usted se va a dar cuenta que estamos cerca del fin del mundo, cerca de la venida del Señor Jesús. Y dice, yo les decía que hay un espacio profético entre los versículos 13 y 14. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 nos habla de la venida de Cristo, y Cristo no ha venido, todavía el cielo no se ha enrollado como pergamino, y no se han movido las islas de su lugar. Entonces, ¿qué sucede después del versículo 13? ¿Qué sucede en ese espacio? Sucede justamente el capítulo 7, porque el capítulo 7 extrañamente aparece allí y no aparece el versículo, el séptimo sello. Mire lo que dice. Bueno, hay una pregunta que nosotros vamos a responder el día de hoy, y está justamente allí en Apocalipsis 6. Vámonos a Apocalipsis 6 inmediatamente. En el versículo 17, Apocalipsis 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Por supuesto que Cristo está viniendo y el día ha llegado, el día final. ¿Y quién podrá sostenerse en pie para cuando venga Cristo? Dice, después de esto, justamente el versículo capítulo 7 dice, capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Es interesante. ¿Después de qué? Obviamente, cuando nos está hablando, cuando el Apocalipsis 7 nos dice, después de esto, tiene que ser después de los acontecimientos que pasaron después de 1798, como fue el oscuro día del sol, el oscurecimiento de la luna y la caída de la estrella. Después de eso se iba a levantar un movimiento que se llama de los 144,000. Se supone, de allí en adelante tenía que venir
Bien, bien, volvemos. Lamentablemente pasan cosas técnicas acá, se nos acabó la batería de nuestros micrófono inalámbrico, pero ya la repusimos y no sé por dónde nos quedamos, pero estábamos estudiando el versículo 13 del capítulo 6 del Apocalipsis, en el sexto sello. Decíamos que en ese espacio de tiempo se iba a desarrollar eventos impresionantes. Y como el día de hoy, en estos últimos minutos, queremos contestar esa pregunta del último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y decíamos que los que se van a sostener a pie son los 144,000 que habla el capítulo 7, que decíamos de forma curiosa, ¿por qué aparecía ese capítulo 7 hablando de los 144,000 cuando faltaba un sello que describir? Efectivamente, es porque en ese espacio, en ese intermedio, en ese tiempo profético que hay entre el versículo 13 y 14 del capítulo 6 de Apocalipsis, se iba a desarrollar una serie de eventos, el cual el capítulo 7 los señala y los describe de la siguiente manera. Después de esto vi a 4 ángeles, decíamos, ¿después de qué? Por supuesto, después de estas señales en el cielo, del sol, la luna y las estrellas, vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Oiga bien, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De esto podemos hablar muchísimas cosas, pero hay un sellamiento que tenía que darse después de los eventos, oiga bien, después de los eventos que se mirarían en el cielo. Porque saben, cuando Cristo venga ya, hablando del versículo 14 del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando Cristo venga ya no habrá nada que hacerse en cuanto a la salvación, me refiero. Ya el que es salvo es salvo. El Señor habrá dicho: consumado es. Cuando Cristo salga del santuario celestial, desafortunadamente la oportunidad de salvación se habrá acabado para todos aquellos que nunca hicieron caso, que nunca abrieron su corazón a las amonestaciones del Señor. Después, ya en el versículo 4 del capítulo 6, nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 de los sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y menciona la primer tribu de Judá, después de Rubén, después menciona la tribu de Gad, después menciona a Aser, Neptalí, menciona la tribu de Manasés, menciona la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de José, y por último la tribu de Benjamín, que van a ser 144,000 de cada una de las tribus. Yo les había... Lástima que hoy no vamos a tener el tiempo para hablarles de los diferentes métodos de interpretación profética que se han realizado o que se usan hoy para interpretar muchas de las profecías. Pero los mencionaremos: el método preterista, donde se estudia básicamente los acontecimientos proféticos sucedidos antes de nuestros días. Está el futurista, donde ponen mayormente los sellos y las iglesias y las trompetas en el futuro. Y está el método historicista, que es el con el cual yo me identifico, porque realmente la palabra de Dios lo avala y es el método que realmente nos da la respuesta y el entendimiento para comprender las profecías apocalípticas. Y les decía, hay eventos que se habrán de realizar en el futuro.
el método futurista, historicista, nos hablan que las profecías se han de cumplir desde el momento que el profeta dio a conocer esta revelación, desde el momento que le fue revelado hacia enfrente, hacia la historia de enfrente, al futuro. Es así como nosotros podemos conocer hoy en día que muchos de los acontecimientos proféticos ya se desarrollaron, ya se cumplieron en el pasado, pero que hay muchísimos otros que se han de cumplir en el futuro más cercano. Y uno de ellos es que se iba a realizar, era justamente el sellamiento y también el juicio de Dios, del cual nos hablaba la palabra de Dios, que iba a suceder después de los cumplidos las 2300 tardes y mañanas. Pero eso es otro tema que después nosotros seguramente vamos a tocarlo. Queridos amigos, los 144,000 iban a surgir en un tiempo especial, justamente antes de la venida de Cristo. Y hoy en día, lastimosamente, se hacen algunas interpretaciones un tanto infantiles, por decirlo así, si no es tan ofensivo el término, cuando se dicen que los 144,000 son 144,000, bueno, 12,000 por cada tribu, 144,000 por todos. Muchas de las interpretaciones los ponen como que son judíos literales que van a conformar este grupo, o sea que Israel se habrá de convertir al cristianismo en el último tiempo. Estos son los futuristas que ponen estos eventos en el futuro más cercano y dicen que van a ser 144,000 judíos nacidos de padres judíos, los cuales van a llevar el evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y luego va a venir Jesucristo. Pero saben, la misma profecía nos da la respuesta. No tenemos que pensar en buscar respuestas o interpretaciones jalada de los cabellos. Por ejemplo, si a usted le dice que oí uno de los, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas, oiga, las tribus de los hijos de Israel. Son de todas las tribus de los hijos de Israel. No son solamente de los judíos. Y yo me podía pasar hablando sobre quiénes son las tribus de Israel, pero se lo voy a decir rapidito. Un poquito antes, si hacemos nosotros memoria, mucho antes de Jesucristo, recuerde cuando el reino de Israel, que lo constituían estas 12 tribus, se partió en dos por problemas que existieron entre los mismos israelitas, básicamente por la desobediencia de Israel. Este reino, el reino de Israel, se dividió en 12 tribus, que es el reino del norte, y Judá, básicamente con Benjamín. Se dividieron en dos. Hoy conocemos nosotros la tribu de Judá, como los judíos, juntamente con muchas otras personas, familias que sí se identifican, porque ellos nunca perdieron su historia, se mantuvieron allí, como fue la tribu de Benjamín. Pero las otras tribus, el resto de las 10 tribus, se perdieron entre los paganos. Y de eso hay una historia. Recordemos que las tribus del norte eran gobernadas por este rey Jeroboam, que era un siervo de Salomón. Y la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que existe hasta hoy en día, fue gobernada finalmente por uno de los hijos de Salomón, creo que se llama Roboam. Y de allí que nosotros no tenemos más un seguimiento así de las otras tribus. Entonces, ¿cómo es posible? También la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros vamos a identificar 12,000, para poner un ejemplo, de la tribu de Rubén, de Gad, de Neftalí, de Manasés, si hoy no las conocemos? Porque si no son de las tribus de Judá, ¿cómo nosotros vamos a ver cómo nos vamos a dar cuenta quiénes son estas personas de la tribu de
Israel del norte, de los que se esparcieron entre todos los paganos. Miren, esto es algo impresionante, pero todos sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente. La mente de Dios nosotros no la podemos conocer. Él conoce por nombre, dice, a cada una de las estrellas. Él lleva una medición exacta. Él lleva la historia escrita con cada punto de una forma exacta. Y Él conoce realmente quiénes somos. ¿Saben? Esas tribus de Israel, las 10 tribus, se diseminaron por todo el mundo, por Europa, por África incluso, y saben, incluso hasta por América. Sí, efectivamente. Para ser corto en esta interpretación, o lo que yo le quiero decir es que usted y yo perfectamente podremos ser de los 144,000, no solamente espiritual, sino que de sangre, de origen de estas tribus, porque saben, mis queridos hermanos, todo el mundo dice ser hijo de Adán y Eva, pero saben, Adán y Eva fueron mucho antes de las 10 tribus, cuando fueron conformadas las 10 tribus. Pero todo el mundo, si usted le pregunta, ¿eres hijo de Adán y Eva? Claro que sí, serán nuestros primeros padres. Pero, ¿y quién te dice que tú no puedes ser hijo descendiente de Gad, de Neptalí, de Rubén, de Manasés? Por supuesto que sí. Cuando cada uno de nosotros, por ejemplo, yo ya he visto, ya he escuchado y hasta yo mismo he monitoreado y he seguido mi nombre, mi apellido, de dónde vino, de dónde procede, me doy cuenta que mi nombre, mi apellido viene desde España o Italia. Es impresionante estos países en Europa donde básicamente se esparcieron las 10 tribus de Israel. Muchos de ustedes tienen apellidos europeos, la mayoría de las personas tienen nombres o apellidos de origen del viejo continente. ¿Por qué? Porque simplemente fueron de allá que nos vinieron a conquistar acá. Y ese linaje siguió, y seguro, y yo estoy muy seguro que Dios nunca perdió el linaje de sus hijos por mucho que se extendiera. De ahí que los 144,000 no solamente... Esta es mi manera de interpretar, mis queridos amigos. La profecía no es doctrina. Nosotros podemos interpretar siempre y cuando se apegue a la realidad. Y la realidad es que Dios es todopoderoso y Él conoce a sus hijos hasta el fin del mundo. Y por eso llama a los 144,000 como los hijos de Israel. Él los va a llamar no solamente a judíos, Él va a llamar de las otras tribus que están compuestas por todos los hijos de Dios en todas partes del mundo. Interesante, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo conmigo. Si no lo está, tampoco me molesta. Simplemente yo lo llamo para que usted también reflexione y estudie en cuanto a estos temas que son muy interesantes. Y dice que estas tribus vienen de todas las tribus de Israel. Van a hacerse, o si son literales o no, eso no es el punto que estamos discutiendo el día de hoy. Simplemente estamos diciendo de que usted y yo, si ha creído en Jesús, puede ser uno de los 144,000 sellados que Dios vendrá a traer acá a la tierra, ¿verdad? Y cuando nosotros seguimos, dice, después del sellamiento, ya en el versículo 9 del capítulo 7, dice, después de esto, ¿después de qué? Después del sellamiento, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos. Ahí está, efectivamente. Esos mismos son los 144,000. Esa gran multitud, la gran multitud, los 144,000, lo dice claramente en el versículo 4, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y acá en el versículo 9 dice, miró esa gran multitud que venía de todas las tribus de Israel, y los pueblos y lenguas que están delante del trono y en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es una visión ya del futuro. Entonces, cuando nosotros nos vamos y nos ubicamos en el versículo, entre el versículo 13 y 14 del capítulo 6 de
Apocalipsis nos damos cuenta que hay un espacio de tiempo donde iban a pasar muchos acontecimientos, entre ellos el sellamiento, el inicio del juicio de Dios. Es interesante porque nosotros cuando nos vamos a Apocalipsis 4, nos encontramos con ese evento. En esta adoración, dice, una especie de adoración celestial, después que han terminado las iglesias, dice, después de esto, o sea, después de la visión de las iglesias, dice, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, y como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es increíble porque esta puerta abierta aparece también en Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia. Y nosotros sabemos que las iglesias también las podemos representar como periodo de la historia. Y en cierto momento se abrió una puerta. Esa puerta, con seguridad nosotros sabemos que era la puerta del lugar santísimo, por la cual Jesús entró en determinado momento para iniciar lo que es el juicio celestial en el cual estamos el día de hoy. Pero ya se nos acabó el tiempo, mis queridos amigos. Solamente queríamos hablar. Hay muchísimas cosas que nosotros queríamos evacuar el día de hoy en este estudio, pero se nos hace imposible. Es imposible. Simplemente queremos dejarle la invitación para que usted continúe estudiando y continúe investigando sobre estos eventos, ya que realmente es de nuestro interés, sobre todo porque tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra preparación para la pronta venida del Hijo de Dios, del Señor Jesús, en gloria y majestad. La próxima semana vamos a concluir el estudio de los 7 sellos, y la siguiente clase, después de la próxima, yo quiero estudiar un tema muy interesante, y vamos a tener un invitado especial acá para que nos hable de ello y de otros tópicos. Vamos a estar hablando de ese periodo impresionante de la historia de los 1260 años, que fue un periodo de persecución cruenta, realizada por un personaje impresionante, catastrófico, como era el cuerno pequeño del cual nos hablaba Daniel, y también nos habla Apocalipsis. Pero ese tema lo vamos a dejar para estudiarlo entonces en ese momento. Yo les invito para que siempre nos sigan a través de nuestro canal aquí en Facebook, Ángel Mensajero TV, y también en nuestra cuenta de YouTube, Ángel Galeano. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por la sintonía que han tenido con nosotros, por estar siempre pendiente de nuestros estudios. Realmente a nosotros nos encanta y nos alegra de que nos acompañe. Vamos a enviar saludos a Benjamín, que nos ve allá en Chicago. Saludo para Carlos Rodríguez también, y para todas las personas que, bueno, no escribieron, pero que las vemos acá, que ingresaron. Gracias por compartir nuestra transmisión. A todos en todas partes les deseamos lo mejor de la vida, y sobre todo mucha bendición. Les invitamos para que nos preparemos para la pronta venida de nuestro Señor Jesús en poder, en gloria y majestad. Que Dios les bendiga. Nos veremos, si Dios así nos lo permite, la próxima semana aquí a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV. Un abrazo para todos y hasta pronto.